Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 21. Rafale entró en su habitación de la residencia estudiantil con la decisión pesando mucho sobre él. Fue directamente al lavabo, abrió el grifo y se salpicó la cara con agua fría una y otra vez. La conmoción le ayudó a calmar sus nervios. Pero cuando finalmente levantó la cabeza, el espejo no le brindó ningún consuelo. Un destello amarillo parpadeó en sus ojos. Lobo contra hombre, instinto contra duda. Se aferró al borde del lavabo, luego se obligó a sí mismo a regresar a la cama. De su bolsillo, sacó el pergamino doblado que Aponi le había dado. Las extrañas letras lo miraban fijamente desde la página, ondulándose como humo, desafiándolo a pronunciarlas en voz alta. Rafale permaneció sentado en silencio, con el ritual pesado en sus manos y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No se percató de los pasos que se acercaban hasta que se abrió la puerta. Klaus entró, con una seguridad natural en cada uno de sus movimientos. No había venido por Rafale en absoluto. Su plan para esta noche era mucho más social. Después de una de sus conversaciones con Jojo, la idea de reunir aliados a través de algo tan simple como la amistad le había parecido intrigante. Una fiesta. Algo ruidoso, algo inolvidable. Tenía la intención de invitar personalmente a Alaric, Bonnie, Damon y Caroline, ya que los conocía. Pero en lugar de ir allí para encontrar uno de ellos, los ojos penetrantes de Klaus se posaron en Rafale, encorvado en la cama, con los ojos amarillentos y aferrado a un pergamino garabateado con símbolos que prácticamente vibraban con energía oscura. Una sonrisa lenta y divertida se dibujó en el rostro de Klaus. Ahora bien, dijo arrastrando las palabras suavemente. ¿Qué tenemos aquí? Más temprano ese día, cuando Klaus llegó por primera vez al internado Salvatore, tenía toda la intención de dirigirse directamente al despacho del director. Ope le había dicho que probablemente encontraría a Alaric allí, junto con los demás a quienes planeaba invitar. Bonnie, Damon, Caroline. Pero al pasar por la cafetería, algo le llamó la atención. Un niño estaba sentado cerca de la ventana, mirando fijamente con curiosidad a un lobo que merodeaba justo más allá de la línea de los árboles. No fue un encuentro ordinario. El ambiente entre ellos era tenso, cortante, como un desafío tácito. Klaus aminoró el paso, sintiendo una chispa de interés en el pecho. Bueno, ¿qué es esto? Antes de que pudiera siquiera decidir si seguir adelante, el niño se levantó bruscamente de su asiento. Sin dudarlo, salió sigilosamente, con la mirada fija en el lobo como si estuviera bajo algún hechizo. Momentos después, el lobo corrió hacia el bosque, sus movimientos son deliberados, casi como un cebo. Y el niño lo tomó. Justo delante de los ojos de Klaus, el niño se transformó, su cuerpo se rompió y se reformó hasta convertirse en el de un lobo joven. Con un gruñido crudo, se abalanzó hacia adelante y lo persiguió, desapareció entre los árboles tras su presa. Los labios de Klaus se curvaron en una sonrisa cómplice. Sonrisa burlona. Una cosita atrevida, murmuró, con un dejo de diversión en la voz. La generación actual sí que tiene dientes. Intrigado, abandonó su plan original y siguió a paso mesurado, adentrándose en el bosque con el sigilo de un depredador. Cualquiera que fuera el juego que se estuviera desarrollando aquí, Klaus no se iba a perder el final. Entre los árboles, Klaus aminoró el paso, manteniéndose en las sombras. Sus ojos penetrantes volvieron a divisar al muchacho. Solo que esta vez no estaba solo. Una niña, no mayor que el niño, estaba de pie frente a él. Su presencia era demasiado serena para una niña. Había una energía extraña en ella, un viejo peso reflejado en ojos jóvenes. Klaus ladeó la cabeza, con la curiosidad a flor de piel. Bueno, ese no es un niño cualquiera desde su punto de vista. Él podía oír cada palabra mientras la chica se presentaba. Aponi. Y habló de otro chico, Landon. Las piezas encajaron rápidamente. Rafale. Era el hermano del chico al que la escuela había encerrado bajo vigilancia. Y allí estaba él, escuchando que si no actuaban esta noche, Landon estaría perdido para siempre, aprisionado en otro mundo. La boca de Klaus se curvó en una sonrisa irónica y sin humor. Alaric, insensato. ¿Tienes a un hermano bajo vigilancia y al otro lo has dejado campando a sus anchas? Decir que fuiste negligente se queda corto. Se apoyó ligeramente contra un árbol, con los brazos cruzados, saboreando la ironía. Una auténtica estupidez, de verdad, incluso para tus estándares. La chica le puso algo en las manos a Rafale. Una hoja doblada, con inscripciones que representan símbolos rituales. Rafale lo aceptó, aunque la duda persistía en sus ojos. Cuando Aponi se dio la vuelta y se escabulló en la noche, se quedó inmóvil durante un largo instante, mirando fijamente el papel como si pudiera morderlo. La confusión nubló su rostro.
Pero finalmente lo guardó y regresó a la escuela con los hombros pesados por la incertidumbre. Klaus lo dejó ir, y su sonrisa burlona se acentuó. Sonrisa burlona. Un ritual, un secreto y un niño demasiado pequeño para comprender la importancia de ambos, murmuró. Esto será entretenido. Se quedó solo un instante más antes de desaparecer del bosque, ya estaba pensando en la mejor manera de aprovechar lo que acababa de presenciar. Cuando Klaus regresó a la escuela, el crepúsculo comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre los muros de piedra. Los estudiantes se dispersaron por el patio en pequeños grupos, sus risas y charlas ociosas flotaban en el aire. Su mirada recorrió casualmente. Pero no fue el Rafale lo primero que vio. En cambio, al otro lado, sentado despreocupadamente en un banco, estaba Demon. Una lata de cerveza medio aplastada colgaba de sus dedos, con la espuma aún adherida al borde. Inclinó la lata hacia atrás con pereza, mientras lanzaba miradas furtivas a una estudiante sentada unas filas más adelante. La chica estaba inclinada hacia adelante en un ángulo incómodo, rebuscando en su bolso, completamente ajena a su mirada persistente. La expresión de Demon oscilaba entre la fascinación y la incómoda culpa de ser descubierto si miraba demasiado tiempo. Klaus casi soltó una carcajada. Risita. Patético. Justo cuando los ojos de Demon comenzaron a vidrios con esa mirada suave y distraída, el mundo ante él se oscureció. Bloqueado por el último rostro que jamás quiso ver. ¿Disfrutando de las vistas, eh? Klaus arrastró las palabras, con una sonrisa burlona más afilada que cualquier espada. Sonrisa burlona. Demon se quedó paralizado, con la mano aún agarrando la lata. Sus hombros se tensaron mientras sus ojos se dirigían hacia arriba, deteniéndose en el rostro exasperantemente engreído de Klaus. No puede ser. Demon murmuró entre dientes. De repente, la cerveza le supo agria en la boca. De todas las pesadillas que podía imaginar, encontrarse con Klaus. Incluso sobrio. Era la persona que jamás habría deseado. Klaus se inclinó aún más, con una sonrisa burlona que se ensanchaba. Sonrisa burlona. Oh, vamos. No pongas esa cara de enfado. Pensé en unirme a vosotros. Viejos amigos poniéndose al día, ¿eh? Demon dejó caer la lata con un fuerte golpe metálico, apretando la mandíbula. Clank. ¿Qué quieres, Klaus? Preguntó con voz baja y cortante, aunque sus ojos delataban la irritación de un hombre cuya paz acababa de ser destrozada. Klaus soltó una risita, recostándose como si fueran dos amigos poniéndose al día en un bar, en lugar de dos enemigos que alguna vez quisieron matarse. Risita. ¿Qué quiero? Oh, nada en especial. Simplemente me di cuenta de que disfrutas de actividades extracurriculares. Sus ojos se dirigieron significativamente hacia la chica, quien se había marchado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Los labios del demonio se curvaron en un gesto de enfado. No tienes gracia. No estaba intentando serlo. Klaus respondió con suavidad, y luego se inclinó hacia él, sus palabras un susurro cargado de veneno. Pero déjame recordarte, Demon, cuando aparezco, nunca es por accidente. Ya deberías saberlo. La sonrisa burlona permaneció. Pero sus ojos se oscurecieron, volviéndose depredadores y fríos. Demon se puso rígido, sus dedos se flexionaron como si resistiera el impulso de atacar. Estás jugando a algo. El demonio murmuró. Suéltalo antes de que pierda la paciencia. Klaus sonrió aún más, disfrutando claramente de su incomodidad. Sonrisa burlona. Paciencia, necesitarás mucha en los próximos días. Solo quería ser lo suficientemente cortés como para darte un asiento en primera fila. Se enderezó, dejando a Demon con esas palabras crípticas, el peso de su presencia perduró mucho después de que se marchara. Al ver la sonrisa burlona dibujada en el rostro de Klaus, Demon solo pudo maldecir en silencio para sí mismo. Si un solo insulto escapaba de sus labios, el psicópata que tenía delante le rompería el cuello sin dudarlo. Entonces apretó la mandíbula y se quedó callado, dejando que Klaus juegue su jueguito. Klaus se recostó, con voz suave y burlona. Sabes, Damon, tú y tu grupito habéis estado tan pendientes de un hermano, y sin embargo, os habéis olvidado por completo del otro. Rafale, ¿verdad? Imagina mi sorpresa cuando me lo encontré compartiendo secretos con una niña bastante misteriosa en el bosque. Damon se puso rígido, pero no dijo nada. Su silencio solo alimentó la diversión de Klaus. Entre risas, Klaus extendió la mano y le dio un golpecito en la frente a Damon, como si se burlara de un niño. TSK, casi me olvido del chico, pero odio dejar cabos sueltos. Enderezándose, Klaus dejó que su sonrisa burlona se acentuara, con los ojos brillando de cruel anticipación. Bueno, ¿por qué no eres tan amable de indicarme dónde está el dormitorio de los chicos?
Los puños de Damon se apretaron bajo la mesa, pero no dijo nada. Se limitó a señalar en la dirección que Klaus le había indicado, observando con una sensación de inquietud cómo el original se levantaba con tranquila confianza y comenzaba a caminar a grandes zancadas hacia los dormitorios. Por una fracción de segundo, Damon se quedó paralizado, con la mirada fija en la figura de Klaus que se alejaba. ¿De verdad es buena idea dejar que este psicópata entre en una residencia estudiantil? Su rostro se ensombreció al percibir un pensamiento desagradable. ¿Y si el niño le contestó de mala manera a Klaus? ¿Y si los compañeros de piso de Rafale intentaron hacérselos duros, pensando que podían enfrentarse a un desconocido? Casi podía ver sus expresiones de autosuficiencia, justo antes de que Klaus les rompiera el cuello como si fueran ramitas. «Maldita sea», Damon murmuró entre dientes, apurando el último sorbo de cerveza como si pudiera ahuyentar el pavor que sentía. Apartando la lata de un empujón, se puso de pie de un salto. Con un brusco movimiento de cabeza, Damon desechó la idea de quedarse fuera de este partido. No podía arriesgarse a una masacre. Aunque el mocoso no fuera su problema, Klaus sí lo era. Se apresuró tras el original, sus botas resonando en el suelo pulido mientras acortaba la distancia. «Klaus». Damon llamó, con la voz teñida de una calma forzada. «Espera un momento. No encajas precisamente con la estética de colegial. Déjame», lo alcanzó y caminó a su lado. «Te escoltaremos antes de que aterrorices a medio campus. ¿Quieres un Rafale? De acuerdo. Pero no vas a convertir este lugar en tu coto de casa personal». La sonrisa burlona de Klaus se amplió, una sonrisa que le decía a Damon que solo había logrado volverse más divertido. Klaus ni siquiera aminoró el paso, y su sonrisa burlona se ensanchó aún más ante las palabras de Damon. Esa sola mirada hizo que a Damon se le revolviera el estómago. Sabía que el híbrido ya se estaba imaginando todas las maneras en que esto podría salir mal, y disfrutando de cada uno de ellos. Damon apretó la mandíbula. Las bromas no salvarían a nadie esta vez. En todo caso, eso solo alimentaría el retorcido sentido del humor de Klaus. «Bien», murmuró, levantando las manos. «¿Quieres al niño? Yo te lo llevo». Caminando a su lado, Damon abrió paso a través de los pasillos sinuosos, con la mente llena de posibles desastres. Una palabra desafortunada de Rafale, una mirada arrogante de algún otro estudiante, y estaremos raspando la sangre de las paredes antes del desayuno. Subieron las escaleras hasta el ala del dormitorio de los chicos, el ritmo de Damon disminuyó muy ligeramente. Miró a Klaus de reojo, esperando la más mínima señal de clemencia. Pero Klaus solo miraba hacia adelante, tranquilo y con una mirada depredadora. Como un lobo tras el rastro. Finalmente, Damon se detuvo frente a una puerta de madera marcada con el número de la residencia estudiantil. Su mano se cernía sobre el asa. «Esto es todo», dijo en voz baja. «El niño está dentro». Los ojos de Klaus brillaban con una diversión peligrosa. Damon, por otro lado, solo pudo prepararse para las consecuencias. El flashback termina. Sus ojos se entrecerraron al ver a un desconocido de pie frente a él. Un hombre alto con una presencia inquietante. Rafale se movió instintivamente, arrugando con los dedos el papel ritual que tenía en la mano. Rápidamente se lo guardó en el bolsillo antes de que el hombre pudiera verlo mejor. «¿Quién eres?», preguntó Rafale, con un tono de voz cargado de sospecha. El desconocido no respondió de inmediato. En cambio, una risa oscura y burlona escapó de sus labios. Risita. El sonido transmitía más amenaza que cualquier peligro. «Klaus». Sin esperar permiso. Klaus se acercó y se sentó a su lado, recostándose como si la habitación le perteneciera. Su mirada penetrante nunca se apartó de Rafale. La puerta crujió de nuevo, y Damon entró en la habitación con el rostro tenso y todos sus músculos contraídos. No dijo ni una palabra. Klaus se echó hacia atrás, levantó la mano y la extendió hacia Rafale, con la palma abierta. Como un rey esperando tributo. Su sonrisa burlona se acentuó, desafiando al chico a que lo desobedeciera. Rafale se puso rígido, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. La risa del desconocido resonó por toda la residencia estudiantil, demasiado fuerte, demasiado divertida para la tensión asfixiante que envolvía la habitación. «Entrégalo». Klaus arrastró las palabras, con los ojos brillando de cruel deleite. «El papel ritual». Las palabras impactaron como un rayo. Rafale se quedó paralizado, conteniendo la respiración. ¿Cómo lo sabe? Su mente iba a 1000 por hora, la sospecha y el miedo luchaban en su interior. Lentamente, adoptó una postura defensiva, con todos sus músculos preparados para un ataque. Pero Klaus no se abalanzó, ni siquiera pestañeó. En cambio, se tocó el pecho con un dedo, luciendo la sonrisa serena de un hombre que se creía intocable. «Cuidado, muchacho.
Dijo Klaus con un tono burlón y sabio, como un sabio que imparte verdades divinas. Lo último que deberías hacer es confiar en las mujeres. Especialmente en las que se te acercan primero. Su voz se volvió más grave, sedosa y peligrosa, cada palabra presionando a Rafale como una amenaza latente envuelta en consejos paternales. Damon, que observaba desde la puerta, sintió que se le tensaba la mandíbula. Sabía que Klaus no estaba hablando por hablar. Él estaba advirtiendo. Los labios de Rafale temblaban, mientras su mano seguía suspendida cerca de su bolsillo. Klaus se inclinó más cerca, y su sonrisa burlona se ensanchó como si pudiera saborear el miedo del chico. Sonrisa burlona. Ah, así que eso es lo que te dijo. Dijo arrastrando las palabras. Que ella te ayudará a salvar a tu pobre hermano del reino prisión. Que todo lo que tienes que hacer es confiar en ella. Realizar su pequeño ritual. Entregarle la llave. Rafale se quedó paralizado, conteniendo la respiración. ¿Cómo podía saber eso ese desconocido? Klaus se tocó la sien con aire de complicidad, sin apartar la vista del rostro de Rafale. Siempre vienen con palabras melosas, muchacho. Prometen la salvación, prometen el reencuentro. Pero dime, su sonrisa se agudizó. ¿Alguna vez te detuviste a preguntar por qué se preocupa tanto por tu hermano? ¿O de verdad crees que una mujer así arriesgaría todo por ti? El chico apretó la mandíbula. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Damon, que estaba de pie cerca de la puerta, pudo ver cómo Rafale flaqueaba ante las palabras de Klaus. Dio un paso al frente rápidamente. Ya basta, Klaus. Advirtió en voz baja. Pero Klaus solo se rió, echando la cabeza hacia atrás. Jaja. No. Deja que el chico piense. Es mejor que aprenda la verdad ahora, antes de que lo maten persiguiendo sombras. Al oír las palabras de Klaus, Damon frunció el ceño. Dirigió su mirada hacia Rafale, con un destello de irritación en los ojos. Si realmente tienes alguna idea, como mencionó Klaus, Damon dijo rotundamente. Será mejor que lo olvides. De lo contrario, solo te buscarás un montón de problemas. Rafale tragó saliva con dificultad, tenía la garganta seca. Tragó saliva. El peso de las miradas de ambos hombres le oprimía, haciéndole sudar las palmas de las manos. Dudó un momento, y finalmente soltó, con la voz temblorosa. ¿De verdad pretenden encerrar a mi hermano, Landon, en el reino prisión? Klaus soltó una risita, un sonido bajo y burlón, como si el miedo del chico le divirtiera. Risita. Sin embargo, la expresión de Damon cambió. Sus ojos entrecerrados le dijeron a Klaus todo lo que necesitaba saber. Damon finalmente se creyó lo que había insinuado antes. Klaus sonrió con suficiencia, haciendo un gesto perezoso hacia Damon como diciendo te lo dije. Con un suspiro. Damon se frotó el puente de la nariz antes de responder Rafale, quien lo miraba con una vacilación palpable. No. Damon lo admitió. No tenemos ninguna intención de encerrar a Landon en el reino prisión, al menos, no por ahora. El pecho de Rafale se relajó ligeramente, aunque sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro con inquietud. Klaus simplemente asintió como si estuviera satisfecho, y luego se recostó en su asiento. Sus ojos recorrieron la habitación, observando las paredes empapeladas con pósteres de chicas. Rostros sonrientes en colores desvaídos. Su sonrisa burlona reapareció, curvándose con picardía. Sonrisa burlona. Bueno. Klaus arrastró las palabras. Menuda colección tienes aquí, muchacho. La sonrisa burlona de Klaus se acentuó mientras sus ojos se detenían en los carteles. Soltó una risita baja. Risita. Has empapelado estas paredes con más mujeres de las que he bebido esta semana. El rostro de Rafale se puso rojo. Se puso rígido, sin saber si debía sentirse avergonzado o estar en guardia. Damon, sin embargo, solo negó con la cabeza con leve disgusto. Concéntrate, Klaus. Damon murmuró, pero Klaus lo ignoró. Su mirada volvió rápidamente a Rafale, ahora penetrante. Aunque su tono seguía siendo engañosamente juguetón. Ya ves, ese es el problema con las mujeres. Dijo Klaus con suavidad, inclinándose hacia adelante. Sonríen, encantan, te prometen el mundo, incluso la libertad para tu querido hermano, y, sin embargo, se tocó la sien con una sonrisa pícara. Todo es un juego. Un juego que ya estás perdiendo. Rafale contuvo la respiración. Se aferró al bolsillo de su chaqueta, donde guardaba el papel ritual. Los ojos de Klaus se dirigieron instantáneamente hacia el movimiento. Era como un depredador que olía la sangre. Ahí está. Dijo Klaus en voz baja, con un tono de diversión desbordante. Todavía lo tienes, ¿verdad? Rafale se quedó paralizado, con cada músculo de su cuerpo tensándose. Damon se cruzó de brazos, con la mirada fija en el chico. Klaus.
Damon dijo fríamente. No juegues con él. Klaus ladeó la cabeza, ignorando de nuevo a Damon. Extendió la mano hacia Rafale, con la palma abierta, con una delicadeza casi burlona. Dámelo, muchacho. Dijo Klaus con voz aterciopelada, como una orden. El papel ritual no salvará a Landon. Pero yo sí podría. La mano de Rafale tembló mientras finalmente sacaba de su bolsillo el papel ritual doblado. La miró fijamente por un momento y luego, a regañadientes, la extendió. Klaus lo agarró con una sonrisa casi infantil. Pero en lugar de quedárselo, se lo pasó a Damon con total naturalidad. Ahí estás. Klaus dijo con suavidad. Damon desdobló el papel, examinando su contenido con el ceño fruncido. Antes de que pudiera hablar. Klaus dio un paso al frente, extendiendo ahora su propia palma. Abierto, expectante. Continúa, entonces. Dijo Klaus. Damon parpadeó. ¿Qué? Mi sueldo. La sonrisa de Klaus se amplió. Damon frunció el ceño. ¿Tu sueldo? ¿Desde cuándo te debo dinero? No recuerdo haberte comprado nada. Klaus dejó escapar una risa baja, disfrutando claramente del momento. No es dinero, Damon. Es un pago. Hizo un gesto vago hacia la escuela que tenían a su alrededor. Por haber salvado este lugar. Considérelo una factura de digamos, un estimado miembro del DMC. Damon lo miró fijamente, con la mirada perdida. ¿Cuándo demonios te uniste a la DMC? Klaus sonrió con sorna, ladeando la cabeza. Oh, Damon, si tienes que preguntar, entonces quizás no conoces tu club tan bien como crees. Le guiñó un ojo a Rafale, luego dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta con ese aire arrogante y pausado que resultaba tan irritante. Damon permaneció de pie, desconcertado, hasta que lo comprendió. Su mandíbula se tensó. Y dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por la cara. Suspiró. Maldita sea. Damon murmuró, me engañó. Lo único que Rafale pudo hacer fue mirar nerviosamente entre Damon y la puerta ahora vacía. Damon puso los ojos en blanco y se metió el papel ritual en la chaqueta. Klaus caminó por el pasillo hacia la oficina del director, con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos, silbaba suavemente. Damon lo seguía unos pasos atrás, murmurando maldiciones entre dientes por haber sido engañado. Al doblar la esquina cerca de la biblioteca, se oyeron voces que parecían flotar. Ligero, divertido e inconfundiblemente familiar. Caroline, Bonnie y Elena caminaban una al lado de la otra, charlando animadamente. Te lo digo. Caroline decía entre risas. Esa amistad masculina en el cortometraje de ayer, una joya. La forma en que esos dos se apoyaban mutuamente, podría verlo una y otra vez. Bonnie puso los ojos en blanco. ¿A todo lo llamas bromance, Care? Porque lo era. ¿Verdad, Elena? Antes de que Elena pudiera responder, el trío se encontró cara a cara con Klaus y Damon. Se congelaron. Damon fruncía el ceño, visiblemente molesto. Sin embargo, Klaus lucía esa exasperante media sonrisa de suficiencia mientras le daba una palmada en el hombro a Damon con falso afecto. Hablando del rey de Roma, Klaus dijo con suavidad. ¿Qué tenemos aquí? A las damas de Mystic Falls pillándonos en un, digamos, momento fraternal. Las chicas intercambiaron una mirada de asombro. Caroline se quedó boquiabierta. Bonnie parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Elena abrió la boca, la cerró, luego lo volvió a abrir. Sin habla. Tienes que estar bromeando. Damon murmuró, apartando la mano de Klaus de su hombro. Caroline le susurró a Bonnie en voz alta. ¿Estamos viendo esto? Klaus y Damon. Amistad masculina. Bonnie reprimió una risa. Guau. No tenía eso en mi cartón de bingo de hoy. Elena se quedó allí parada, completamente estupefacta, tratando de asimilar la extraña escena. Klaus, por supuesto, se dejó llevar. Literalmente. Apoyó un codo despreocupadamente en el hombro de Damon, como si fueran compañeros de copas de toda la vida. ¿Verás? Klaus bromeó, mostrando sus hoyuelos. Algunos lazos son más fuertes que la enemistad. Damon simplemente no quiere admitirlo. Damon se pellizcó el puente de la nariz, murmurando. Mátenme ahora. El trío. Todavía sin palabras. Porque nadie en Mystic Falls se lo iba a creer. El encuentro en el pasillo se convirtió en el tema de conversación del día. Esa tarde, las chicas se sentaron juntas en la zona común. Caroline no pudo resistirse. Así que, Damon y Klaus. La amistad masculina del siglo. ¿Quién lo hubiera dicho? Bonnie sonrió con picardía. Sonrisa burlona. Pensaba que se odiaban a muerte. Supongo que el cortometraje de ayer era un presagio. Elena negó con la cabeza, aún aturdida. Es Klaus. Siempre tiene un plan. Simplemente, no puedo creer que Damon lo haya permitido.
Caroline sonrió con malicia. Sonrisa. Oh, nunca dejaré que Damon olvide esto. La próxima vez que ponga los ojos en blanco delante de alguien, simplemente le diré: cuidado, Klaus podría ponerse celoso. Los tres estallaron en carcajadas, imaginando la cara de Damon. Ja 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 ja. A la mañana siguiente, Klaus se aseguró de sacar provecho de la situación. En el patio, algunos estudiantes e incluso algunos miembros del personal susurraban. La noticia sobre el momento entre Damon y Klaus se había extendido rápidamente. Klaus, siempre oportunista, se unió con confianza a la charla. Oh sí, lo dijo en voz alta, captando la atención de los oyentes suficientes. Damon y yo hemos llegado a un entendimiento. Llamémoslo respeto mutuo. Quizás incluso, me atrevo a decir, confianza. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas incómodas. Mientras los estudiantes y el personal presenciaban este pensamiento. Si Damon Salvatore bajaba la guardia con Klaus, quizás Klaus no era tan monstruoso como pensaban. Damon apareció un momento después, fulminándolo con la mirada. Deja de difundir cuentos de hadas, Niklaus. Pero Klaus solo sonrió con sorna, acercándose lo suficiente para que solo Damon pudiera oírlo. ¿Para qué desperdiciar buenos chismes, colega? Que crean que somos aliados. Me facilita la vida, y a ti te la hace más entretenida. Damon gimió al darse cuenta de que Klaus había logrado convertir la broma en algo mucho más grave. Dado que Aleric se ha marchado del colegio por algún motivo, Klaus decidió quedarse para jugar a videojuegos. ¿Cómo no se dio cuenta de lo infantil que reacciona Damon cuando se encuentra con alguien a quien no puede controlar? Durante los próximos días, la amistad entre Klaus y Damon se extendió como la pólvora por todo el campus. Lo que comenzó como una broma de Caroline se convirtió rápidamente en conversaciones susurradas en las aulas, en las mesas del comedor e incluso en debates entre profesores. Las chicas nunca pretendieron que fuera más allá de las risas. Pero Klaus, por supuesto, se dejó llevar. Cada vez que se cruzaba con Damon en los pasillos, él te daría una palmadita en el hombro o una sonrisa exageradamente amistosa, sonrisa burlona. Lo suficientemente alto como para que la gente lo note. Las muecas de Damon y sus murmullos de odio. Solo consiguió que pareciera más bien una broma entre amigos reacios. Ver. Klaus lo diría con una sonrisa. Sonrisa. Está empezando a congeniar conmigo. Así es como empieza todo. Al final de la semana, los estudiantes estaban especulando. Si Damon confía en él, quizás Klaus no sea tan malo. Sí, quiero decir, Damon no tolera a nadie. Si Klaus está de su lado, ¿podría ser él realmente una buena persona? Incluso algunos miembros del personal comenzaron a cambiar de tono, disminuyendo su hostilidad cada vez que Klaus pasaba junto a ellos. Una noche, Damon perdió los estribos y acorraló a Klaus en el patio. Me estás usando como una maldita estrategia de relaciones públicas, Damon siseó. Klaus ladeó la cabeza, con una sonrisa que destilaba diversión. Claro que sí, colega. Tú tienes credibilidad aquí. Yo no. ¿Por qué no dejas que piensen que me estás influenciando? ¿Y qué gano yo con esto? Damon exigió. Klaus se inclinó hacia él, con una voz suave como la seda. Consigues que la gente deje de preguntar sobre tus pequeños, oscuros hábitos. Estarán demasiado ocupados creyendo que estás civilizando al monstruo. Damon se quedó paralizado. Le costaba admitirlo, pero Klaus no se equivocaba. Últimamente la gente lo dejaba en paz. Acéptalo. Klaus susurró, dándole una palmadita en la mejilla a Damon con fingida afecto. Formamos una pareja estupenda. La amistad masculina vende. Desde las sombras, Caroline, Bonnie y Elena observaban de nuevo. Mitad horrorizada, mitad partiéndose de risa. Caroline susurró, apenas conteniendo la risa. Vale, esto se ha descontrolado oficialmente. Elena suspiró. Suspiró. Sí, pero Damon se lo buscó él mismo. ¿Y Bonnie? Ella sonrió con picardía. Sonrisa burlona. Sinceramente, creo que Klaus acaba de encontrar la mejor tapadera de su vida. Aquella noche, el patio estaba en silencio, con la luz de la luna filtrándose sobre las baldosas de piedra. La paciencia de Damon se había agotado, y su expresión reflejaba una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Por qué? Damon finalmente exigió, con la voz más baja de lo habitual, tensa por algo cercano a la desesperación. ¿Por qué demonios estás haciendo esto? Esta farsa de camaradería masculina es peor que la muerte para un hombre. Klaus solo sonrió con suficiencia al principio, sonrisa burlona. Pero Damon siguió hablando, las palabras brotaban cada vez más rápido, casi como si odiara admitirlas. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Elena, ahora me mira de otra manera.
Ayer su hermano la visitó con su hija, y ella, lo protegió de mí. Como si yo estuviera fuera de su alcance. Fuera de los límites. Hemos vivido bajo el mismo techo durante años, y de repente me apunta con gas pimienta como si yo fuera un maldito bicho raro. ¿Entiendes lo que se siente? Por un momento, Klaus parecía genuinamente entretenido con el tormento de Damon. Pero entonces, sorprendentemente, se echó a reír. Fuerte, descuidado y resonando por todo el patio. Se llevó una mano al pecho, señalándose a sí mismo con un suspiro teatral. Suspiró. ¿Quieres saber la verdad, amigo? ¿La verdadera razón? La mirada de Damon se endureció, pero no dijo nada. Me habéis retratado como el villano en casi todos los libros. Historia, literatura, incluso teoría mágica. Excepto, quizás, en matemáticas. Dijo Klaus con una risa seca. Risita. Mi nombre, mi rostro, están grabados en la mente de estos niños como el monstruo que se esconde bajo sus camas. La vida social de mi hija en la escuela se ha vuelto insoportable por culpa de ello. La sonrisa de Klaus se suavizó, no por amabilidad, sino por algo que casi parecía determinación. Así que decidí cambiar la narrativa. Aliviar la tensión en torno a mi nombre. Hacerlos reír en lugar de estremecerse. Si me ven como un hombre que puede, ¿cómo se dice? Tener una gran amistad con el gran Damon Salvatore, entonces, tal vez cuando mi hijita llegue aquí, no se encontrará con el mismo miedo. Tendrá la oportunidad de vivir con normalidad. El ceño fruncido de Damon se acentuó. Ceño fruncido. Pero Klaus continuó, bajando la voz, con un inusual matiz de sinceridad. ¿Por qué debería dejar que me presenten como el villano de todas las historias, cuando he vivido más aventuras, he hecho más, he visto más, que los tontos que fundaron esta escuela? Podría ser el héroe, Damon. Debería serlo. Pero al mundo le encantan los villanos. Así que jugaré con sus expectativas, y las pondré a mi favor. Un silencio se extendió entre ellos, roto solo por el leve susurro de las hojas. La mandíbula de Damon se tensó. Odiaba admitirlo. Pero comprendía a Klaus de una manera que desearía no haberlo hecho. Klaus volvió a sonreír con suficiencia y se acercó. Sí, amigo. Por eso hago esto. No por mí. Por ella. Mientras tanto, Nueva Orleans. En Nueva Orleans, dentro de la mansión de Jojo, Jojo estaba sentada perezosamente en el sofá, con un brazo apoyado en el reposabrazos. Frente a él, Alaric se sentó con la espalda recta, mientras tanto, a su lado, un hombre mayor con el rostro curtido y unos penetrantes ojos grises observaba a Jojo como si lo estuviera evaluando. Jojo finalmente rompió el silencio, con voz tranquila pero cargada de significado. Vale, Alaric, ¿quién es ese viejo? Me ha estado mirando fijamente desde que entró. Alaric se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Este es Richard, el oficial Richard. Un guarda forestal que trabaja cerca de Virginia Occidental. Un viejo amigo mío. Nos volvimos a encontrar cuando visitaba a una conocida, Catalina. Ella está investigando los antecedentes de Landon. Al mencionar a Landon, Jojo ladeó ligeramente la cabeza, y su mirada se agudizó. ¿Y por qué un agente forestal de Virginia Occidental llama de repente a mi puerta en Nueva Orleans? Richard se inclinó hacia adelante, con la voz ronca pero firme, delatando años de experiencia. Porque lo que está sucediendo en esos bosques no es natural. Richard deslizó la gruesa carpeta con sellos rojos sobre la mesa. Jojo se inclinó hacia adelante, rozando con los dedos la áspera cubierta antes de abrirla. La primera página le cayó como un puñetazo. Fotografías descoloridas de rostros deformados, cuerpos marcados por cicatrices y retorcidos por sus propias manos. Frunció el ceño y entrecerró los ojos al reconocer algo profundo en su memoria. 3 nombres garabateados en la parte superior con tinta negra. 3 dedos. Una sonrisa grotesca se extendía por su rostro en la foto, una mano alzada con orgullo, como para mostrar los muñones. El expediente indicaba que, de niño, se había arrancado un dedo de un mordisco. Solo me quedan 3 dígitos que funcionan. Un ojo. La imagen era aún peor, su cuenca ocular vacía miraba con expresión hueca. El informe detallaba el momento en que se arrancó el ojo con un tenedor y se lo comió mientras reía histéricamente. Diente de sierra. En la imagen granulada, brillaban dientes afilados, cada uno limado hasta terminar en una punta irregular. La nota describía cómo los molía contra la piedra hasta poder desgarrar la carne viva con facilidad. En la parte inferior de la página, el nombre de la institución estaba escrito en negro intenso. Sanatorio de Glenville, Virginia Occidental. Año: 1975. La mirada de Jojo se detuvo allí. Sus pensamientos se agitaban.
Los recuerdos de los horrores de Wrongturn destrellaban en su mente. Los senderos empapados de sangre, los gritos resonando entre los árboles. Estos tres. Jojo murmuró entre dientes mientras cerraba el archivo de golpe. No nacieron monstruos, eran pacientes psiquiátricos. Alaric lo observó atentamente, notando el cambio en la expresión de Jojo. Richard se recostó, con tono grave. Escaparon tras aquel informe. Desaparecieron en el bosque. El Estado ocultó los registros, fingiendo que los incidentes del sanatorio nunca habían ocurrido. Pero lo que salió de allí ya no son humanos. La mandíbula de Jojo se tensó, el jinete fantasma que llevaba dentro se agitaba inquieto con solo pensarlo. 3 dedos. Un ojo. Diente de sierra. Susurró, como si estuviera pronunciando una maldición. Jojo cerró lentamente el archivo. Su peso era mayor que el del propio papel. Lo dejó sobre la mesa entre ellos, tamborileando con los dedos una vez antes de retirarlo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se detuvieron en Richard. Un anciano que, evidentemente, no había venido aquí por algún trámite burocrático. Su voz tenía un tono grave. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos prefiere dejar que los monstruos anden libres en las sombras de Virginia Occidental, en lugar de permitir que la justicia limpie el desastre que han causado, dijo Jojo, con un tono más cercano a un gruñido que a una pregunta. Richard se removió incómodo, con el rostro reflejando una mezcla de culpa y frustración. No lo entiendes, Jojo. Hay leyes escritas por gente que jamás ha puesto un pie en ese bosque. Creen que se trata de contención. Que si los caníbales se quedan en el bosque, los asesinatos pueden pasarse por alto como desapariciones locales. Pero la verdad es que, cada año, desaparecen excursionistas. Desaparecen campistas. Desaparecen camioneros en carreteras secundarias. Jojo se recostó en el sofá y abrió el segundo juego de archivos. Informes con sello de año. 2003. 2007. 2009. Los rostros le devolvieron la mirada. Algunas marcadas con la palabra sobrevivió, otras tachadas, perdidas para siempre. Se fijó en los nombres. Jesse Burlingame, el sheriff Carver, Alex, Nate, sus historias escritas como cicatrices en una línea de tiempo de sangre. Siempre. Richard continuó, señalando los archivos. Alguien sobrevivió para contarlo. Así fue como la policía supo que esos tres dedos, diente de sierra y un ojo, seguían vivos. Pero por cada superviviente, hubo docenas que nunca regresaron. Y la comisión lo considera pérdidas aceptables. Porque fue culpa suya por ignorar la orden del gobierno y entrar en el bosque. La mandíbula de Alaric se tensó y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Jojo. Ya podía intuir hacia dónde se dirigía todo esto. La expresión de Jojo se ensombreció mientras deslizaba el informe de 2009 sobre la mesa, dando un golpecito en la página. ¿Y cuántos cadáveres no tienes registrados, Richard? ¿Cuántas familias ni siquiera sabían dónde buscar? Richard dudó antes de responder, y su voz se quebró ligeramente. Demasiados. Nosotros, no lo sabemos. Por eso vine a verte después de hablar con Alaric. Porque si alguien puede encargarse de esto, cazarlos, acorralarlos, eres tú, si lo que dijo es cierto. Pero no voy a mentir. No son solo hombres salvajes. Son depredadores. Expertos en rastrear y atraer presas. El bosque les pertenece. Ni siquiera los lugareños se atreven a acercarse a Glenville. El silencio en la habitación se hizo denso. Jojo volvió a mirar las fotografías deformadas. La sonrisa grotesca de 3 dedos, la cuenca hueca de un ojo, la boca dentada de diente de sierra. Cerró el puño con fuerza. ¿Creen que el bosque los hace intocables? Jojo murmuró, con voz baja y amenazante. Alzó la cabeza, con los ojos ardiendo de determinación. Entonces haré que el propio bosque se vuelva contra ellos. Richard bajó la cabeza al oír las palabras de Jojo, apretando los puños con las manos curtidas por el sol. La voz del anciano denotaba un profundo dolor cuando finalmente habló. Mi hermano, el sheriff Carver. A él también lo mataron. Richard murmuró, con la mirada nublada por el recuerdo. Jojo se recostó en el sofá, observando en silencio. La mirada de Richard cambió, casi distante, como si se arrastrara de vuelta a través de los años. Hace mucho tiempo, estuve a punto de morir en un accidente. Mi coche derrapó en la carretera de montaña y se estrelló. Me habría desangrado si Alaric no hubiera estado allí. Me sacó del coche y me salvó. En aquel momento no lo sabía, pero ese fue mi primer paso hacia tu mundo. El mundo de las sombras. Alaric asintió en silencio, dejando que la historia de Richard se desarrollara. Asentir con la cabeza. A lo largo de los años, vi cosas. Una chica casi destrozada por un hombre lobo. Intenté ayudarla, pero no pude.
Catalina llegó justo a tiempo, acabó con la bestia y nos salvó a las dos. Después de eso, ya no pude apartar la mirada. Sabía que este mundo era real. Sabía que los monstruos caminaban entre nosotros. Richard apretó la mandíbula. Y sin embargo seguía volviendo a la misma súplica. Una y otra vez les rogué, a Alaric y a Catalina, que me ayudaran a acabar con esos 3 demonios caníbales que se escondían en los bosques de Virginia Occidental. 3 dedos, un ojo y diente de sierra. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Siempre se negaron. Decían, que seguían siendo humanos. Retorcidos, malditos, pero humanos. Jojo arqueó una ceja ante eso, con una expresión indescifrable. Richard siguió adelante. En 2004, los convencí. Una cacería. Una última oportunidad para hacer justicia. Los 3 nos adentramos en aquel bosque, con las armas preparadas. Y por primera vez, los encontramos. Su voz bajó de tono, casi temblando. Un ojo. Era más duro que los demás, con más resistencia, más furia. Casi lo matamos. Creí que todo había terminado. Lo teníamos encadenado, pero en el último momento llegaron los otros 2. El bosque se volvió contra nosotros. Una sombra cruzó el rostro de Alaric, recordando aquella noche. Lo liberaron. Luchamos, lo capturamos de nuevo. Pensé que por fin acabaríamos con esto. Pero entonces Catalina hizo la llamada. Le disparó a uno de ellos en el pecho, abrió una brecha y todos se escabulleron entre los árboles. Richard sacudió la cabeza, mezclando derrota y rabia. Desde ese día en adelante, nada. Buscamos, cazamos, rastreamos. Pero aprendieron. Nos evitaron. Fantasmas en su propio bosque. Por un instante, la habitación quedó inundada de un silencio denso, como el de una piedra. Pero con el tiempo, dejaron de buscar. Cada uno siguió su propio camino. Alaric desapareció siguiendo su propio camino, Catalina volvió a sus deberes, y Richard enterró su obsesión bajo el peso de la vida cotidiana. Eso fue hasta hace 3 días. Richard se inclinó hacia adelante y sacó del archivo una copia arrugada en blanco y negro. El papel tenía una textura granulada, como si la imagen fuera un fantasma capturado en una película. Pero Jojo reconoció al instante la silueta encorvada y delgada. La sonrisa torcida. La marcha antinatural. Era 3 dedos. Las imágenes de las cámaras de seguridad quedaron captadas al borde de una carretera desierta cerca de la frontera con Virginia Occidental. Temblorosa, borrosa por el movimiento, pero inconfundible. Los ojos de Jojo se entrecerraron. La voz de Richard bajó de tono, cargada de determinación. Tras años de silencio, pensé, que tal vez por fin se habían ido. Pero entonces apareció esto. 3 dedos. Vivos. Siguen a la casa. Lo que significa que los demás no andan muy lejos. Richard exhaló bruscamente, con un destello de ira en los ojos. Así que volví a buscar. Indagué. Contacté con viejos amigos. Incluso me puse en contacto con Catalina. Fue entonces cuando me encontré con Alaric. Me habló de ti de la DMC. Dijo que eras el tipo de hombre que acepta casos que nadie más se atreve a tocar. Su mano se apretó contra la mesa, formando un puño. Por eso estás aquí, Jojo. Porque esta vez, no voy a dejar que se escondan de nuevo en el bosque. No otra vez. No después de lo que le hicieron a mi hermano. Jojo permaneció sentado en silencio durante un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera. El único sonido en la habitación era el leve zumbido del ventilador de techo y la respiración irregular de Richard. Finalmente, Jojo se inclinó hacia adelante, y sus ojos se encontraron con los de Richard con una intensidad aguda e inquebrantable. Está bien, dijo con voz baja y pausada. Aceptaré su caso. El alivio se reflejó en el rostro de Richard, pero la expresión de Jojo no se suavizó. Pero entiéndelo bien, Richard. Mi trabajo no es caridad. Cuando este caso termine, cuando esos monstruos estén acabados, pagarás la comisión. Condiciones estándar de DMC. No hay negociación. Richard asintió sin dudarlo. Asentir con la cabeza. El peso de su obsesión era más pesado que el dinero. No me importa cuánto cueste. Con tal de que estén terminados. Jojo esbozó una leve sonrisa, con un destello de algo frío reflejado en sus ojos. Sonrisa burlona. Bien. Entonces tenemos un acuerdo. Se levantó de su silla, su abrigo de cuero se movió con el movimiento, su presencia llenaba la habitación como una sombra que se extendía demasiado. Ahora, cuéntame todo lo que sabes. Cada avistamiento, cada rastro, cada detalle. Si 3 dedos está vivo, lo encontraré. Y si sus parientes están con él, la voz de Jojo se apagó, adquiriendo por un instante un matiz inhumano. Me aseguraré de que ninguno de ellos se escape esta vez.
Mientras tanto, lejos de la estrecha oficina de Richard y de la sombra amenazante de Jojo, un joven llamado Danny reía suavemente mientras caminaba junto a su novia, Tony, con las manos entrelazadas. Las calles de la ciudad bullían con la vida nocturna. Letreros de neón parpadeando, motocicletas pasando rugiendo, y parejas que se apresuran a volver a casa. A cualquiera que esté viendo, Danny parecía un joven de 20 y tantos años cualquiera, disfrutando del tiempo con la chica que amaba. Pero bajo la superficie, había una tormenta silenciosa en su interior. Danny había crecido creyendo que era simplemente otro niño que había tenido suerte. Rescatada del sistema de acogida y adoptada por una familia cálida y cariñosa. Sus padres lo habían criado bien, le habían dado todo lo que necesitaba. Pero hace 3 años, todo cambió en una sola noche. Un accidente de coche se los arrebató, dejándolo solo de nuevo. En su funeral, mientras los familiares susurraban condolencias y los vecinos inclinaban la cabeza, Danny escuchó algo que le dolió más que el dolor. No eran sus verdaderos padres. La revelación lo dejó vacío por dentro. A partir de ese día, cada habitación de la casa que dejaron atrás les pareció extraña, como si él estuviera invadiendo la historia de otra persona. No podía quedarse allí. Ya no podía fingir más. Así que vendió la casa. Empacó sus pocas pertenencias y se mudó con Tony. Vivir con ella le brindaba calidez, un frágil sentimiento de pertenencia. Ella se convirtió en su ancla, la única persona que le hacía sentir que no estaba a la deriva en un mundo donde incluso su identidad parecía una mentira. Mientras caminaban, Tony le dio un codazo con una sonrisa juguetona. ¿Estás distraído otra vez, Danny? ¿Estás pensando demasiado? Danny esbozó una leve sonrisa, disimulando el dolor que sentía por dentro. Sonrisa burlona, tal vez. ¿Me conoces? Le apretó la mano con más fuerza, casi como si temiera que si la soltaba, también perdería este frágil pedacito de felicidad. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando la pequeña mesa del comedor con un suave resplandor. Tony colocó un plato humeante de tostadas con huevos delante de Danny antes de inclinarse para besarle la mejilla. Cómetelo antes de que se enfríe. Voy a revisar el buzón. Danny asintió distraídamente. Asentir con la cabeza. Mientras picoteaba su desayuno, su mente seguía cargando con el mismo peso de siempre. Afuera, el vecindario estaba tranquilo, salvo por el trinar de los gorriones en el cable telefónico. Tony se dirigió a la puerta principal, abrió el buzón chirriante y rebuscó entre la pequeña pila de sobres. Principalmente facturas y basura. Hasta que sus dedos rozaron uno que la hizo detenerse. Un sobre blanco liso. Estampado con el emblema del banco local. Dirigido cuidadosamente a Danny. Frunció el ceño. Ceño fruncido. Últimamente, Danny no había hablado de ninguna cuenta, préstamo o depósito. La curiosidad le picó en el pecho. Ella volvió a entrar. Tras darle la vuelta al sobre que tenía en las manos, lo colocó delante de él sobre la mesa. Esto vino por ti. Danny levantó la vista a mitad del bocado, desconcertado. Se secó las manos, cogió el sobre y examinó la dirección del remitente. Por un instante, entrecerró los ojos. ¿El banco? Tony ladeó la cabeza, con los brazos cruzados, intentando descifrar su expresión. ¿Sobre qué te escribirían? Danny negó con la cabeza lentamente, seguía mirando la carta como si pudiera explicarse por sí sola. No lo sé, no tengo nada que ver con ellos. Al menos, que yo recuerde. La confusión en su voz era genuina. Con un suspiro de reticencia, deslizó un dedo bajo el sello y lo rasgó. No saben que esta carta está a punto de cambiarles la vida por completo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La casa de Tony. Danny desdobló cuidadosamente los papeles, con los dedos temblando mientras sus ojos recorrían las palabras. Al principio, no tenía sentido. Algún tipo de jerga legal, una escritura de propiedad. Pero entonces, al asimilar las frases, abrió mucho los ojos. El papel se deslizó más abajo en sus manos. Esto no puede ser. Tony se inclinó hacia ella, con un destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué es? Danny tragó saliva con dificultad, su voz era un susurro. Trago saliva. Es de mis padres. Mis padres biológicos. Dice que me dejaron un complejo turístico. En Oaks Spring, en lo profundo de las colinas de Virginia Occidental. Su mente se quedó en blanco. Un zumbido en sus oídos ahogaba todo lo demás. ¿Un complejo turístico? ¿De gente que apenas recordaba? Se sentía irreal, como una broma cruel. Tony le arrebató los papeles de las manos con delicadeza. Sus propios ojos se abrieron de par en par al leer por encima el llamativo título.
escritura de propiedad y transferencia de propiedad, y los nombres escritos en la parte inferior. Danny, esto parece oficial. Ella lo miró de nuevo. Danny sonreía ahora, una sonrisa amplia y desinhibida, mostrando sus dientes como los de un niño. Sonrisa. Por una vez, parecía feliz. Incluso esperanzado. Pero la intuición de Tony le decía algo diferente. Algo no cuadraba. Demasiado conveniente. Demasiado perfecto. Ella forzó una sonrisa, para no arruinarle el momento. En lugar de eso, dobló el papel cuidadosamente y lo dejó a un lado. Bueno, quizás esto podría cambiarlo todo. Sin embargo, en su interior, sus pensamientos se aceleraban. Si este hecho fue real, ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Y si no lo fue quien quería que Danny lo creyera? Más tarde, decidió que llamaría a su hermano. En silencio. Podía indagar en Offspring, en la propiedad y en quién estaba detrás de todo esto. Por ahora, dejó que Danny disfrutara de su alegría. Aunque su sonrisa fuera solo superficial. Esa tarde. Danny apenas podía quedarse quieto. Guardó cuidadosamente el documento doblado en el bolsillo de su chaqueta y salió a encontrarse con sus amigos, ansioso por compartir la buena noticia. Sus pasos denotaban una ligereza que Tony no había visto en él en meses. En el momento en que la puerta se cerró tras él, la sonrisa de Tony se desvaneció. Sacó su teléfono y, tras dudar solo un segundo, buscó el número de su hermano. Rod contestó al tercer timbrazo. Al fondo. Podía oír risas y música a baja altura. Estaba con su novia. Tony. ¿Todo bien? Bajó la voz, mirando hacia la puerta como si Danny pudiera volver a entrar. Necesito que revises algo por mí. Danny acaba de recibir esta escritura. Dice que es de sus padres biológicos. De un complejo turístico en Offspring, Virginia Occidental. ¿No me da buena espina, Rod? Hubo una pausa en la línea. Entonces volvió la voz tranquila de Rod. Vale, no te preocupes. Envíame fotos del documento. Veré si es auténtico o una estafa. Tony exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias. Se los envío ahora. Ella extendió los papeles sobre la mesa de café, chasquido. Chasquido. Le temblaban un poco las manos mientras tomaba foto tras foto. Su teléfono vibraba con cada imagen que enviaba. Portada, firmas, sellos legales, cada rincón del documento. Cuando terminó de pasar el último documento, se recostó en su asiento, mirando fijamente los papeles como si temiera que pudieran moverse bajo su mirada. Por otro lado, la voz de Rod se escuchó de nuevo, firme pero teñida de preocupación. Los tengo. Voy a investigar esto esta noche. No le digas nada a Danny todavía. Tenemos que estar seguros. Lo sé. Tony susurró, mordiéndose el labio. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde el sol de la tarde se derramaba sobre la ventana. Solo, date prisa. Algo no me cuadra. Terminó la llamada y se dejó caer en el sofá, con una sensación de inquietud que le revolvía el estómago. La sonrisa de Danny de antes apareció en su mente. Pero ahora solo podía pensar en el nombre escrito con tinta en negrita en la escritura. Complejo turístico Offspring. Mientras tanto, Danny estaba prácticamente radiante mientras abría la puerta chirriante del pub. El murmullo animado, el tintineo de las copas y el suave zumbido del rock clásico en la máquina de discos lo envolvieron como un abrazo reconfortante. Brian, su viejo amigo y gerente, estaba detrás de la barra puliendo un vaso mientras Gillian se movía con gracia entre las mesas, equilibrando las bebidas con facilidad. Danny Boy. Brian sonrió en el momento en que lo vio entrar. ¿De vuelta a tu sitio habitual, eh? Danny sonrió ampliamente y se deslizó en su taburete favorito. Sonrisa. La que estaba en la esquina del bar, desde donde podía ver tanto la puerta como la mesa de billar. No me lo perdería, hermano. Dámelo de siempre. Brian se sirvió la bebida sin decir una palabra más, colocándola frente a él con un gesto decidido. Danny tomó un largo sorbo. Silbido. Dejando que la sensación de ardor se asiente antes de exhalar con satisfacción. Brian se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Sus ojos penetrantes estudiaron la expresión de Danny. Pareces un hombre que acaba de sacarse la lotería. ¿Qué te hace sonreír como si hubieras robado un banco? Danny soltó una risita, tamborileando con los dedos sobre el mostrador. Risita. Mejor aún. No lo vas a creer. Acabo de descubrir que soy dueño de una propiedad. Un complejo turístico en Virginia Occidental. Brian parpadeó, arqueando las cejas. ¿Un resort? ¿Desde cuándo eres un magnate hotelero? Gillian, que había oído la conversación al pasar con una bandeja, se detuvo a mitad de camino y se giró hacia él. Espera, ¿qué acabas de decir? Danny se enderezó, con la voz llena de emoción. Lo digo en serio.
Unas personas me localizaron y me dijeron que mis padres biológicos me dejaron una propiedad en Oaks Spring. Incluso me entregaron la escritura. Es mía. Brian dejó escapar un silbido bajo e intercambió una mirada con Gillian. Silbido. Dejó la bandeja y se apoyó en el mostrador que tenían al lado. Eso, suena increíble, Danny. Pero, ¿estás seguro de que es real? Danny hizo un gesto de desdén con la mano, aunque un atisbo de duda cruzó su rostro por una fracción de segundo. Está todo en los papeles. Sellos, firmas, todo el complejo turístico. O sea, yo misma no me lo puedo creer, pero, parece cosa del destino, ¿sabes? Brian lo observó un poco más y luego le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. Sonrisa. Bueno, sea el destino o no, esta noche lo celebramos. Las bebidas corren por cuenta de la casa. El pub se llenó con la risa de Danny mientras Gillian negaba con la cabeza, aunque su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Mientras Danny disfrutaba del momento, Brian le sirvió otra copa y Gillian se inclinó para escuchar, cuando la puerta del pub se abrió de golpe. Vic entró dando pisotones, con aspecto exasperado, pasándose la mano por el pelo revuelto. Por el amor de Dios, Danny, no puedes callarte. Me has llamado 10 veces en la última hora. Danny, que ya iba por la mitad de su segundo vaso, se giró con una amplia sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Extendió los brazos como si hubiera estado esperando este preciso momento. Vic, amigo. Llegaste justo a tiempo. No te lo vas a creer. Ahora tengo un complejo turístico. Allá por Virginia Occidental. Mi propio complejo turístico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Vic se quedó paralizado, frunciendo el ceño con incredulidad. Entonces, lentamente, se giró hacia Brian con una expresión impasible. Dime que no está drogado. Brian resopló, esforzándose por mantener la compostura. Resoplido. Si es así, entonces estoy sirviendo bebidas alcohólicas en esta barra. Gillian puso los ojos en blanco, pero sonrió con picardía mientras observaba cómo se desarrollaba la conversación. Sonrisa burlona. Danny simplemente se rió aún más fuerte, golpeando su vaso contra el mostrador. No es broma, muchachos. Es real. Tengo los papeles y todo. Danny D. Dueño del resort. Suena bien, ¿verdad? Vic negó con la cabeza, murmurando entre dientes, pero sus ojos iban de Danny a Brian, buscando alguna señal de que se trataba de una broma. ¿Un resort, tú? Espero que esto no sea una de tus historias de borrachos, tío. Danny se inclinó hacia adelante, con una sonrisa inquebrantable. Sonrisa. Lo juro por cada pinta que haya en este lugar. Es mía. Brian soltó una risita y levantó las manos en señal de rendición fingida. Se rió entre dientes. Yo también intenté dudar de él, Vic. Pero está convencido. O ha dado con la gallina de los huevos de oro o está a punto de meterse en algo mucho más grande de lo que cree. Vic se dejó caer pesadamente en el taburete junto a Danny, gimiendo. Suspiró. Genial. Justo lo que necesitábamos. Danny, el experto en bienes raíces. Todo el bar se rió. Pero tras las sonrisas de Brian y Gillian persistía la misma inquietud que habían compartido antes de la llegada de Vic. Cuando las risas en el bar se apagaron, Danny estaba ocupado explicando cómo ya había empezado a planear la gran fiesta de inauguración con gestos exagerados que casi le hicieron derramar el vaso. Gillian le siguió la corriente asintiendo con la cabeza, aunque sus ojos se dirigieron una vez hacia Brian, con incertidumbre. Asentir con la cabeza. Vic se recostó en su taburete, observando a su amigo con una mezcla de lástima y preocupación. Entonces, esperando a que Danny se perdiera en uno de sus divagantes ensoñaciones sobre jacuzzis y refugios de esquí, Vic tiró de Brian del brazo y lo apartó un paso del mostrador. Manteniendo la voz baja, murmuró. Dime que no te crees esta tontería. Brian se cruzó de brazos, intentando disimular. Al principio no. Pero antes me enseñó unos papeles. Parecían bastante legítimos. Vic frunció el ceño. Ceño fruncido. ¿De verdad? Brian, estamos hablando de Danny. Una vez pagó $50 por un Rolex auténtico que se puso verde a los 2 días. Si alguien le está mostrando escrituras de propiedad, apuesto a que es una estafa. Brian suspiró, frotándose la nuca. Suspiró. Lo sé, tío. Gillian y yo estábamos pensando lo mismo. Pero está tan emocionado que no podía desanimarlo sin estar seguro. Los ojos de Vic se entrecerraron, su mirada volvió a posarse en Danny, ahora estaba imitando con gestos cómo se pararía en la recepción de su hotel. Sí, bueno, la emoción no va a significar mucho si está endeudado hasta las cejas o peor. Necesitamos averiguar quién le está vendiendo este sueño. Brian asintió levemente. Asentir con la cabeza.
Ya estoy trabajando en ello. Tony está revisando los documentos. Si son falsos, lo descubrirá. Dick soltó una risita sin humor. Risita. Bien. Porque si están manipulando a Dandy, no voy a quedarme aquí sentado viendo cómo brinda por su propia ruina. Brian volvió a mirar a su amigo. El peso de las palabras de Big lo oprimía. Dandy parecía tan feliz. Pero la felicidad y la credulidad a menudo iban de la mano. Mientras tanto. Cataratas místicas. Fuera del internado Salvatore. La noche estaba tranquila. Demasiado silencioso. El bosque que rodeaba el campus se mecía con la brisa fría, y las sombras se alargaban de forma antinatural bajo el pálido resplandor de la luz de la luna. Al borde del bosque, Apony permanecía inmóvil, su manto oscuro rozando la hierba húmeda. Sus ojos brillaban débilmente. Refleja tanto paciencia como hambre. Inclinó la cabeza, percibiendo el tenue zumbido de la magia proveniente del interior del recinto escolar. Se estaba llevando a cabo un ritual. Rafale había comenzado el rito de sangre tal como estaba previsto. El hechizo fue cruel y deliberado. Le absorbería la fuerza vital al niño elegido, transformando su vitalidad en energía pura que se anclaría en la tierra misma. Pronto, la escuela Salvatore dejaría de ser un santuario. Se transformaría en un foco de poder oscuro. Un campo de batalla donde el derramamiento de sangre y la conquista llegarían fácilmente. Los labios de Apony se curvaron en una leve sonrisa. Ya podía sentir la oleada de acontecimientos, como una tormenta en el horizonte. Su mano se deslizó hacia la daga atada a su muslo. Un barco que llevaba mucho tiempo buscando. La daga malívora. Una vez que lo poseyó, las últimas piezas encajarían. Y luego estaba él, Landon Kirby. Sus ojos color ámbar se entrecerraron, dejando entrever un destello de curiosidad en su expresión, por lo demás gélida. Malivore quería al chico. Ella no entendía del todo por qué. Pero ella había aprendido hacía mucho tiempo que los deseos de Malivore nunca carecían de razón. Si la criatura veía algún valor en Landon, Apony se aseguraría de que no se le escapara. Exhaló lentamente, escudriñando la línea de árboles como si esperara a alguien. O algo así. Llegar. Un cuervo graznó a lo lejos, y luego silencio. Solo el zumbido bajo y constante del ritual del Rafale llenaba el aire. Pronto. Susurró para sí misma, con una voz como seda envuelta alrededor del acero. El campo de batalla será nuestro. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el más tenue eco de cánticos. El suelo bajo sus pies tembló levemente. El ritual comenzaba a afianzarse. Crack. Crack. El aire se quebró como cristal cuando el ritual llegó a su fin. Los ojos de Apony se abrieron de par en par por un instante, entonces sus labios se entreabrieron en una amplia y maliciosa sonrisa. Ella podía sentirlo. Como una corriente que corre por sus venas, la barrera que protegía la escuela Salvatore se había hecho añicos. Los encantamientos protectores en los que Alaric y las brujas habían trabajado durante años no eran ahora más que humo y susurros. Apony sintió la atracción inmediatamente. Como una brújula que la guiaba hacia su destino. Todas las criaturas vinculadas a Malivore también lo sentirían. Ellos lo sabrían. La escuela ya no era un santuario. Era un campo de batalla abierto. Su cuerpo se onduló, sus huesos crujieron y se reformaron mientras un pelaje oscuro brotaba de su piel. En cuestión de segundos se irguió sobre sus 4 patas, su figura lupina se cernía sobre la luz de la luna, sus ojos color ámbar ardían como oro fundido. Gruñido. Con un gruñido bajo de satisfacción, caminó sigilosamente hacia el recinto escolar, cada paso, deliberado y silencioso. El campus estaba inquietantemente silencioso. La noche envolvía los pasillos. Las ventanas brillaban tenuemente gracias a las luces dispersas de faroles y luces de guardia que ahora parpadeaban como estrellas moribundas. Los estudiantes durmieron plácidamente. Ajeno a la tormenta, caminaba sobre patas acolchadas. Apony siguió esa atracción invisible, y sus instintos se agudizaron a medida que el sendero se estrechaba. La habitación de Rafale. La fuente. El núcleo del poder del ritual. Su plan era clarísimo en su mente. Mata al chico antes del amanecer, deja la evidencia justa para incriminar a Alaric Salzman, y observa cómo se hacían añicos las frágiles lealtades que rodeaban a Landon. Confundido y traicionado. Landon no tendría a nadie a quien recurrir, excepto ella. Con la daga malívora en la mano y el chico bajo su influencia, la victoria sería suya y de su amo. Se detuvo justo delante de la puerta de Rafale, garras presionando contra la madera. Un gruñido sordo brotó de su garganta, aunque sus ojos brillaban con hambre y expectación. Gruñido. Ahora solo necesito. Pensó mientras su cola se movía una vez, es la ejecución. Había llegado el momento de la verdad. Crujido. La puerta se abrió con un crujido sin resistencia. Desbloqueado, casi acogedor.
Aponi entrecerró sus ojos de lobo, y la sospecha brilló por un breve instante. El aire del interior vibraba con un inquietante resplandor verde, bañando las paredes con una luz cambiante y antinatural. Se le aferraba al pelaje, erizándole cada pelo a lo largo de la columna vertebral. Cruzó el umbral con pasos sigilosos, moviendo la nariz y arañando las tablas de madera del suelo con las garras. En el instante en que su pata tocó el centro de la habitación, el resplandor aumentó. Un zumbido llenó el aire, agudo y resonante, vibrando contra sus costillas. Entonces, quebrar. Una barrera surgió a su alrededor formando una esfera perfecta, que brillaba como vidrio fundido. La fuerza repentina la desequilibró, y sus garras rasparon el suelo. Sus orejas se aplanaron. Un gruñido desgarrador brotó de su garganta mientras giraba, con el pelo erizado. ¿Qué? El pensamiento se apoderó de su mente al darse cuenta de la verdad. Se abalanzó hacia la ventana, con los músculos tensos, su cuerpo convertido en una mancha borrosa de pelaje negro y furia. Pero cuando golpeó el aire, ondulaba como agua agitada. Luego la estrelló contra la espalda con brutal fuerza. Cayó al suelo con un grito, deslizándose sobre las tablas del piso. Sus ojos se movían rápidamente, salvajes y furiosos. La barrera no era solo una jaula. Estaba vivo. Cada intento de acercarse demasiado a los bordes hacía que el aire vibrara, palpitara y la empujara hacia atrás con un rechazo violento. Con la respiración entrecortada, mostró sus colmillos, caminando de un lado a otro como un depredador acorralado. La habitación seguía resplandeciendo de color verde, ahora con más intensidad, como si se alimentara de su presencia. Por primera vez, la duda se apoderó de ella, aferrándose a su pecho. Esto no fue un éxito del ritual, su mente siseaba. Esto era una trampa. Y alguien lo había preparado a la perfección. Con ella como presa. Un aplauso lento y pausado resonó en la habitación. Una vez, dos veces. Burlón. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Aponi aguzó el oído y dirigió su mirada penetrante hacia el sonido. La puerta por la que había entrado hacía unos instantes se abrió más, y las sombras se alargaron cuando entraron tres figuras. El primero era un hombre con una sonrisa maliciosa, cuyas manos se juntaban perezosamente en señal de aplauso. Sonrisa burlona. Klaus Mikaelson. Su presencia llenaba la habitación como un depredador que olfatea a otro depredador. La diversión brillaba en sus ojos, pero el peligro acechaba justo debajo de la superficie. Detrás de él caminaba Damon Salvatore, su expresión era aguda y calculadora. A diferencia de la arrogancia casual de Klaus, la mirada de Damon era fría, vigilante, absorbiendo la imagen del lobo atrapado tras la barrera. Cada músculo de su cuerpo gritaba tensión, lista para atacar si ella hacía un movimiento en falso. Y luego Rafale. Se quedó rezagado, con el rostro pálido y los labios apretados. Sus ojos se movieron rápidamente desde la Aponi que gruñía hasta la barrera verde brillante que pulsaba a su alrededor. Miedo. Y la culpa. Se aferraba a él como una segunda piel. La sonrisa de Klaus se amplió. Sonrisa. Bueno, dijo arrastrando las palabras, con la voz rebosante de satisfacción. La lobita creía que era la cazadora. Resulta que ella es el premio en la jaula. Antes de que Aponi pudiera reaccionar, se oyeron más pasos. Caroline, con su cabello rubio brillando bajo el resplandor inquietante, entró con su habitual aplomo. Junto a ella venía Bonnie Bennett, con sus ojos oscuros brillando con una mirada sombría y las manos resplandeciendo levemente con magia residual. Y finalmente, Freya Mikaelson entró. Su expresión era tensa, cautelosa, reflejo de un deber renuente más que de alegría. La mirada de Aponi se fijó en Freya, y por primera vez, su gruñido vaciló. Freya exhaló, dando un paso al frente, con voz baja pero firme. No tenía previsto formar parte de esto, ella lo admitió, dirigiendo su mirada primero a Klaus y luego a Damon. Pero cuando escuché rumores de que mi hermano se había vuelto a involucrar con los Salvatore, apretó la mandíbula. Vine. Pensé que podría detenerlo. En cambio ella señaló la barrera brillante. Caí de lleno en su plan. Bonnie se colocó a su lado, su magia vibrando en el aire como un segundo latido. Juntas, el poder combinado de las dos brujas hizo que la barrera brillara con más fuerza. No vas a ir a ninguna parte. Bonnie lo dijo secamente, su tono no dejaba lugar a réplica. Aponi, atrapada en el resplandor verde, dejó escapar un gruñido sordo que resonó a través de las paredes. Gruñido. Sus garras raspaban el suelo mientras caminaba de un lado a otro en los confines de su prisión. Sus ojos dorados se fijaron en cada uno de ellos por turno. Pero en ese momento, entre la sonrisa de Klaus, la postura vigilante de Damon y las brujas gemelas resistiendo el hechizo, una verdad ardía con claridad en su mente. La mueca de Aponi se acentuó al inclinar la cabeza, mientras sus ojos dorados de lobo brillaban tenuemente bajo la tenue luz verde.
Incluso atrapado en tu pequeña trampa, dijo con frialdad, con la voz teñida de desprecio. Este lugar no permanecerá seguro por mucho tiempo. Ya lo has convertido en un faro. Puede que me hayas atrapado, pero no puedes detener lo que se avecina. La sonrisa de Klaus no vaciló ni por un instante antes de que la disimulara con su habitual sonrisa arrogante. Palabras demasiado grandes para un lobo enjaulado. Verás que no me gustan los acertijos. Así que, ¿por qué no nos ahorras el drama y me dices quién te envió? Aponi dejó escapar una risita baja, dejando ver sus colmillos. Risita. ¿Crees que sirvo a alguien? No lo entiendes. Este ritual fue solo el comienzo. A partir de esta noche, todas las criaturas vinculadas a rituales sentirán el llamado. Vendrán aquí, una por una. Y cuando lo hagan, su mirada se dirigió deliberadamente hacia Rafael, quien estaba de pie, nervioso, junto a la pared. Este chico, tu escuela, tu familia, todo arderá. Damon dio un paso al frente, con la mandíbula tensa y los ojos brillando peligrosamente. ¡Qué discurso más bonito! Pero aquí está el problema. Acabas de admitir que trabajas para Malibore, ¿verdad? Lo que significa que tenemos motivos de sobra para acabar contigo antes de que causes más problemas. Aponi solo se rió en su cara, negando con la cabeza. Oh, ¿sabías de Malibore? Inténtalo, humano. Mátame, y mi muerte solo acelerará lo que ya está en marcha. Las compuertas están abiertas. Y cuando suba la marea, ninguno de vosotros estará preparado. La expresión de Carolina se endureció, el instinto protector brilló en sus ojos mientras se colocaba sigilosamente frente a Rafael. Los dedos de Bonnie se crisparon, energía mágica lista para entrar en acción en cualquier momento. Mientras tanto, Freya entrecerraba los ojos, calculando en silencio qué parte de las palabras de Aponi era verdad y qué era un farol. La sonrisa burlona de Klaus regresó, pero esta vez tenía un matiz peligroso. Se inclinó ligeramente, bajando la voz, afilada como una cuchilla. Entonces será mejor que reces, pequeño lobo, para que te encuentre más útil vivo que muerto. Porque si no, tu profecía terminará contigo. La barbera palpitaba débilmente a su alrededor, la sonrisa de Aponi permaneció inmutable mientras la tensión se palpaba en el ambiente. Los labios de Aponi se curvaron en una sonrisa victoriosa, y sus ojos dorados brillaron de satisfacción. Creía haber sembrado el miedo, que sus palabras ya habían echado raíces. Pero Klaus solo soltó una risita. Bajo, divertido, cruel. Risita. Ah, mírate, disfrutando de tu triunfo. Dijo arrastrando las palabras, rodeándola lentamente como un depredador que juega con su presa. ¿De verdad creías que nos quedaríamos aquí sentados dejando que tu pequeño ritual causara estragos sin control? Siento decepcionarte, cariño, pero ese ritual tuyo. Chasqueó los dedos bruscamente. Está roto. La sonrisa de Aponi se desvaneció, y la confusión se reflejó fugazmente en su rostro. Klaus se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. En el mejor de los casos, parpadeará durante 5 minutos. ¿Y su alcance? Patético. Apenas se percibe más allá de los muros de esta escuela. Se le cortó la respiración. Lo justo para delatar la fisura en su confianza. Intentó disimularlo, inclinando la cabeza desafiante, pero el leve movimiento de su mandíbula revelaba otra cosa. Estás mintiendo. Siseó, aunque su tono ahora denotaba menos convicción. ¿Lo soy? Klaus sonrió con desdén, señalando con pereza a Freya, cuyos sellos mágicos aún brillaban débilmente en el suelo. Mi hermana lo desmanteló antes de que siquiera tuviera la oportunidad de echar raíces. Cualquier mensaje que quisieras transmitir, extendió las manos burlonamente. Se esfumó en el momento en que cruzaste la puerta. Damon sonrió con suficiencia, cruzando los brazos. Sonrisa burlona. Parece que tu gran y aterradora profecía acaba de quedar reducida a un petardo sin valor. Los ojos de Aponi se entrecerraron, dejando entrever furia bajo su fachada. La sonrisa victoriosa había desaparecido, reemplazada por una mandíbula apretada y un gruñido tembloroso. La voz de Carolina interrumpió, tranquila pero con un tono firme. Así que quizás deberías empezar a decir la verdad, antes de que pierdas el poco valor que te quedaba. La barbera que rodeaba la habitación palpitó una vez más, el resplandor verde se apaga como una vela en su último aliento, dejando a Aponi de pie en medio del derrumbe de su propia falsa confianza. La mirada de Aponi recorrió la habitación, mientras el desmoronamiento de su plan le quemaba las venas como ácido. Entonces sus ojos se posaron en Rafael. Joven, con los ojos muy abiertos, aún conmocionada por haber caído en su trampa. El odio deformó su rostro. Lo arruinaste todo. Escupió, y su voz se convirtió en un gruñido gutural.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, sus huesos crujieron, su piel se onduló y brotó un pelaje áspero. En un instante, el lobo estaba allí. Con los colmillos al descubierto y las garras cortando el aire, se abalanzó directamente sobre la garganta de Rafael. ¡Raf! Landon gritó, paralizado entre el terror y la furia. Pero nunca lo logró. Klaus se movía más rápido que la vista. Su mano se extendió rápidamente, estrellándola contra el suelo en pleno movimiento con un estruendo que hizo vibrar hasta los huesos. El suelo tembló bajo la fuerza del impacto, y el polvo se elevó en espiral. Se retorcía, gruñendo, arañando el suelo con sus garras. Pero Klaus no se inmutó. La inmovilizó sin esfuerzo con un brazo, su agarre, duro como el hierro, se clavaba en la nuca de ella. Sus ojos ardían como el oro, dejando entrever al lobo, primitivo y despiadado. ¿Te atreves? Klaus gruñó, su voz resumando veneno, gruñido. ¿Levantar una garra en mi presencia? Las palabras no fueron gritadas. Eran sonidos bajos, retumbantes, casi íntimos en su promesa de violencia. Eso los hacía aún más aterradores. Aponi chasqueó las mandíbulas, luchando con una desesperación rabiosa. Pero Klaus ni siquiera se molestó en transformarse por completo. Su forma humana la sujetaba como a una loba, como si no fuera más que una cachorra salvaje. Rafael, pálido y tembloroso, lo miró fijamente a los ojos. Damon sonrió con malicia desde la barrera. Sonrisa burlona. Y yo que pensaba que iba a ser una pelea justa. Klaus presionó con más fuerza, sus ojos brillantes encontrándose con los de Aponi. Deberías rezar para que alguien aquí me convenza de que mereces seguir con vida. Aponi se retorcía bajo la mano de Klaus, sus garras abriendo profundos surcos en el suelo, pero por mucho que luchara, no podía liberarse. La rabia le hervía en el pecho, pero la frustración se mezclaba con ella. No se suponía que esto terminara así. Su mente volvió a escuchar la voz de Malibore. Seductora, imponente, prometedora. Haz esto por mí y tu familia será libre. Si me fallas, seguirán siendo míos para siempre. Sus ojos dorados se dirigieron rápidamente hacia Klaus, ardía de odio, pero bajo ese fuego yacía la cruda desesperación. Klaus solo presionó con más fuerza, inflexible, y el dominio de su lobo la mantuvo inmovilizada como si no fuera más que una presa. Patético, murmuró con frialdad. Antes de que Aponi pudiera replicar, una voz firme interrumpió el sonido en la habitación. Suficiente. Freya dio un paso al frente. Con un simple movimiento de su muñeca, intrincados símbolos surgieron en el aire, girando alrededor de Aponi como una red de luz estelar. Sonluz. El hechizo le dio de lleno en el pecho. El cuerpo de Aponi se estremeció, la lucha se desvaneció de sus extremidades como si le hubieran arrebatado la fuerza. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos, sus ojos parpadeaban mientras la magia la abrumaba. Su última visión fue la mirada brillante de Klaus clavada en ella. Antes de que la oscuridad la engulliera por completo. Se desplomó inconsciente, y la habitación quedó en silencio, roto solo por la respiración entrecortada de todos. Freya bajó las manos, exhalando bruscamente. Eso la mantendrá ocupada, por ahora. Klaus la soltó, levantándose lentamente, con los ojos aún brillando levemente con la mirada del lobo mientras observaba a la sumisa Aponi. Damon dejó escapar un silbido bajo. Silbido. Bueno, no se va a levantar pronto. Freya dejó escapar un largo suspiro, sus hombros se relajaron ahora que el peligro había pasado. Suspiró. Ella miró a Klaus, y su mirada penetrante se suavizó apenas un poco. No me quedaré, dijo, sacudiéndose las manos mientras el resplandor del hechizo se desvanecía. Jojo me llamó hace un rato. Dice que ha surgido un nuevo caso y me preguntó si quería participar. Klaus arqueó una ceja. Y, naturalmente, dijiste que sí. Freya esbozó una leve sonrisa. Sonrisa burlona. Por supuesto que sí. Ope vendrá conmigo, junto con Inadu, Jojo, Litsie y Josie. Querían acompañarme. La mandíbula de Klaus se tensó cuando Freya se dio la vuelta para marcharse. Su voz rompió el silencio, grave y con un tono metálico. ¿Pretendes que me quede de brazos cruzados mientras arrastras a mi hija al peligro? Freya se detuvo, mirando hacia atrás por encima del hombro. No estamos hablando solo de tu hija, ni Klaus. Ope es una Mikaelson. Es poderosa, mucho más de lo que cualquiera de nosotros fue jamás a su edad. Merece la oportunidad de elegir cómo usarla. La expresión de Klaus se ensombreció al oír que Ope se marchaba. Pero no dijo nada. Apretó la mandíbula, aunque sus ojos delataban la tormenta que se gestaba en su interior. Freya lo notó, pero siguió adelante. Los demás regresarán a Forks, ya que han pasado días desde que llegaron a Nueva Orleans. La mirada de Klaus se posó brevemente en Aponi, inconsciente y tendida en el suelo, antes de volver a fijarse en Freya. ¿Y qué hay de ella?
Freya hizo un gesto de desdén con la mano. Átala. Interrógala después. Es un peón de Malibore, nada más. Pero tengo la sensación de que sabe mucho menos de lo que crees. Dicho esto, se enderezó con tono firme. Salimos al amanecer. La sala quedó en silencio, la tensión de las batallas libradas y las guerras por venir se palpaba en el ambiente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.